Obviamente la arquitectura va a tener un impacto en nuestras vidas porque vivimos en construcciones, pero hay impactos mucho mayores o al menos más fácilmente cuantificables y a mayor escala de los que quizá ni siquiera somos conscientes, y hoy vamos a hablar de ellos. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les presento la arquitectura al servicio de la sociedad. Antes que nada, una disculpa por estar utilizando lentes oscuros. Siempre he considerado una grosería hablar a una persona mientras estás usando este tipo de lentes, pero me hice una cirugía hace unos meses y la luz que utilizo para grabar es algo potente y me lastima los ojos. Así que voy a estar algunos videos, no sé cuántos, con lentes de sol. Ahora sí, entrando en materia, hay algo conocido como el efecto Bilbao. Es el ejemplo más llamativo que podríamos encontrar de el impacto que tuvo un elemento arquitectónico en la sociedad. Seguramente ubican la ciudad de Bilbao en estos momentos, pero hace algunos años esto no era así. La ciudad de Bilbao era una ciudad que estaba en el olvido, que estaba muriendo, no tenía la relevancia que tiene ahora, tenía varios problemas. Y el cómo llegó ahora se le atribuye a un edificio, a un solo edificio, que es el Museo Guggenheim de Bilbao. Este museo podría no gustarles, podrían criticarlo todo lo que quisieran. Ha habido un montón de memes al respecto. El arquitecto responsable, que es Frank Gehry, ha estado en algunas polémicas, es criticado siempre por sus formas tan extrañas que no son del gusto de cualquiera, pero no podrá negar que es un elemento llamativo. Tan llamativo que ha atraído a multitud de personas, lo que reactivó enteramente la ciudad de Bilbao. Generó empleo desde el momento de su construcción y posteriormente, pues todo el requerimiento que mantiene, todo el personal que necesita, pues también ha generado empleos, lo que reactivó la ciudad y también, repito, el turismo. O sea, tuvo un impacto sumamente positivo al punto que Bilbao hoy es una ciudad conocida a nivel internacional. Otro ejemplo similar lo podemos encontrar en la Torre Eiffel. Es imposible pensar en París sin pensar en la Torre Eiffel, pensar en Francia sin pensar en la Torre Eiffel. Si bien Francia ha sido una potencia mundial durante muchísimos años y ha sido sumamente importante en la historia mundial, actualmente es muy probable que, yo me atrevo a decir, que gran parte de su atractivo turístico es la Torre Eiffel. Y la Torre Eiffel tiene la particularidad de que no... Bueno, actualmente se le da un uso, pero originalmente no estaba destinada ni a ser un elemento permanente ni a ser un elemento funcional. Formó parte de una exhibición internacional y su función simplemente era estar ahí, ser llamativa y ya, se iba a desmantelar. A los parisinos ni siquiera les gustaba, les parecía un elemento horroroso para la época, teniendo en cuenta el tipo de arquitectura que tiene París. Era algo demasiado moderno, todo metálico, no les gustaba, pero para nada. Pero tuvo un efecto tan positivo que incluso la volvieron un elemento permanente. Y se le dio un uso en algún tiempo, funcionó como antena y efectivamente cumplió su función. Fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente ya cuenta con un área comercial, lo que la vuelve un poco más funcional, pero realmente su función es ser una escultura, es llamar la atención. El comercio que tiene en ella realmente depende de sí misma, de la estructura propia. No va uno a esos comercios, a esos restaurantes meramente por la fama del restaurante. Más bien va a la Torre Eiffel y aprovecha o el atractivo de esos comercios es estar en la Torre Eiffel. Y realmente la Torre Eiffel ha transformado totalmente París. Es uno de los principales atractivos, si no es que el mayor atractivo arquitectónico dentro de la ciudad. La ciudad se podría decir que gira en torno a ella, su turismo, los recuerditos, montones de mercancía. O sea, realmente es una estructura que ha impactado positivamente a una ciudad, incluso a todo un país.
Y es que no solamente este tipo de elementos, sino otros mucho menos llamativos y podríamos considerarlo más sencillos, como quizá hospitales, iglesias, centros comerciales y demás, influyen, impactan en cómo se vive y cómo se desarrolla esa ciudad o esa zona en la que se encuentran. Impactan en la economía, pueden impactar en el turismo, en la cultura, en rutas, en el transporte, puede generar nuevas rutas de transporte, pueden crear directamente carreteras para acceder a ellos, pueden generar desarrollos posteriores, ya sea desarrollos habitacionales o desarrollos comerciales, como muchas veces sucede cuando se crea una nueva zona comercial, un centro comercial. Muchas veces pues se crea más servicios a su alrededor, al menos aquí en México. Y para llegar a esto se necesita planeación urbana. La planeación urbana se trata, como su nombre lo indica, de planear el entorno urbano, en dónde van a estar ubicada la zona comercial, la zona habitacional, quizá la zona educacional, si hay un centro histórico que se mantenga, quizá una zona ganadera dependiendo del tipo de ciudad o municipio en el que se encuentre. Básicamente planear cómo se va a ir desarrollando lo que ya hay, darle estructura y propiciar el desarrollo hacia ciertas zonas, hacia ciertas áreas. Por ejemplo, como mencioné, en algunas zonas que tienen mucha ganadería, procurar que esa zona ganadera no se ubique en donde el viento pueda traer los olores hacia la zona habitacional o a la zona centro. Procurar que no esté la zona de entretenimiento junto a la zona habitacional y demás. Todo esto es tarea de urbanistas, pero no solamente se involucran urbanistas, también hay arquitectos con otras especialidades involucrados, por ejemplo los arquitectos paisajistas, y también tienen que ver economistas, políticos, muchos políticos. Todo esto para que la ciudad se desarrolle de un modo óptimo. Si no hay buena planeación o la planeación no se respeta, es cuando empiezan a surgir problemas. Por ejemplo, que casi no se da el caso aquí en México, ¿verdad? Que el conocido o el pariente de cierto político encargado de otorgar permisos de construcción o que conoce a alguien quiere poner un antro en un terreno que tiene, pero resulta que ese antro está en una zona. El amigo sin problema le da el permiso y construye. Y esto ya empieza a generar problemas de ruido con los vecinos, porque recordemos, es una zona habitacional y además puede propiciar accidentes, porque nunca falta la persona que considera que está en un estado que le permite manejar y en realidad no es así. Y en una zona habitacional puede haber movimientos de personas que lleguen en la madrugada a trabajar o que salgan temprano a trabajar y entonces puede haber accidentes, que claro, los accidentes cuando ese tipo de personas deciden tomar esas malas decisiones desgraciadamente pueden ocurrir, pero normalmente uno se lamenta más cuando hay otras personas inocentes involucradas. Y bueno, hay un montón de problemas que pueden surgir al no respetar el planeamiento urbano, que sobre todo cuando la ciudad apenas está empezando a implementar ese plan o apenas está en desarrollo, pueden molestar a los habitantes. ¿Por qué no puedo construir un negocio aquí? ¿Por qué no puedo poner un gimnasio si es mi terreno? Y demás. Pero realmente cuando ya está la ciudad desarrollada y realmente se siguió ese plan de ordenamiento, es cuando se empiezan a ver los frutos. Y hay, digamos, pequeños efectos Bilbao a menores escalas que podemos ver a lo largo de todo el país. Puede ser, como mencioné, un centro comercial o una biblioteca, una escuela. Las escuelas muchísimas veces hace que se mueva todo mucho más porque literalmente hay más movimiento de personas que van a dejar a sus hijos a la escuela y que van a recogerlos y demás. Eso genera movimiento. Y después que si los niños quieren comprar algo en una tiendita afuera o que si de ahí se quieren ir a un parque, entonces empieza a florecer ese espacio, a tener un pequeñísimo efecto Bilbao, pero que podría tener consecuencias positivas incuantificables en la vida de las personas. Y esto es muy interesante porque hay espacios que quizá no les damos la importancia adecuada o no ponemos suficiente atención, más que cuando nos acercamos propiamente a ver el impacto que tienen. Hay un estudio, lo leí hace muchísimos años, espero encontrar alguno similar para dejárselos en la descripción, que habla sobre cómo espacios como parques o jardines públicos, alamedas, tienen un impacto positivo y ayudan a disminuir los índices de criminalidad en
zonas marginadas. Y es que, repito, estos tienen un impacto positivo en las personas, hacen que la gente salga más, conviva más, quizá propician distracciones para personas que lo único que necesitaban era distraerse. También, como en todo lo referente a la arquitectura, hay que hacer un estudio antes de proponer, proyectar este tipo de espacios para determinar si hay que ponerle ciertas protecciones, si hay que propiciar algunas cosas u otras y demás. Pero realmente este tipo de lugares tiene impactos muy positivos en las zonas, y hay otro tipo de edificaciones que también propician esto, por ejemplo las escuelas, las iglesias, bibliotecas, casas de la cultura. Y estas últimas, las casas de la cultura y bibliotecas, muchísimas veces también proporcionan cursos, capacitaciones y demás que aumentan la calidad de vida de las personas alrededor, y puede que sin saberlo estén salvando o mejorando vidas de esas personas. Por eso menciono que los efectos realmente son incuantificables. Un caso más explícito que puedo mencionar con respecto a estos espacios, bueno, de hecho voy a mencionar dos. Uno es un proyecto del arquitecto Enrique Siriani. Son unas torres de departamentos, es una zona habitacional, pero en sus esquinas tiene zona de jardín. Y él, cuando mencionaba este proyecto en una conferencia en la que estuve, comenta que él lo proyectó así para que tuvieran área verde todas las personas que pues vivieran en ese edificio. Me parece, tengo entendido que esas áreas verdes no pertenecen directamente a los habitantes, pero él mismo menciona que han tratado de construir algo en esa zona de jardín, y los mismos vecinos, o sea, los que viven en el edificio, no han permitido esta construcción porque es un espacio que ellos ya sienten suyo, es algo que cuidan, o sea, les ha generado tanto sentido de propiedad que lo cuidan, lo respetan y no permiten que se construya algo ahí que les arruine la vista, el entorno y la forma de vivir realmente. Otro es un proyecto de la arquitecta Rosana Montiel, que es un espacio como un parque, biblioteca, es un espacio complejo que también ha traído vida, ha propiciado más movimiento en la zona, que tengo entendido también que era una zona más o menos marginal, que además contó con la participación de la comunidad de esa zona. Entonces cuéntenme en comentarios si ustedes se imaginaban que la arquitectura podría tener este tipo de impacto en la vida de las personas, y si conocen algún efecto en Bilbao, ya sea a gran escala o escala muy pequeña, algo que ustedes conozcan personalmente. Por favor, déjenmelo en comentarios. Les dejo por aquí un video que creo que les podría gustar. Los invito a que se suscriban y nos vemos en un próximo video. ¡Paz!